Ya. Muy buenas noches, licenciado. Somos de la Universidad Central UNICEN, subsede La Paz. Estamos presentando el informe de auditoría. Pertenecemos al tercer semestre del curso complementario de Contaduría Pública General. Bueno, la materia en la que estamos presentando este informe de auditoría es Gabinete de Auditoría. Somos el grupo 4. Nuestro docente es el licenciado Carlos Limachi Alañez. Los estudiantes somos Mercedes Verónica Mamani Quispe, Alexis Vincent Gutiérrez Quispe, Jessica Yani Gómez Quispe y Heidi Gabriela Mamani Barrios. Bueno, en las normas de contabilidad número 1 tenemos que, bueno, prácticamente esta norma establece las bases para la presentación de los estados financieros de propósito general que aseguran que los mismos sean comparables tanto con lo que los estados financieros de la misma entidad correspondan al periodo anterior como con la de las otras entidades. Bueno, entre los principios fundamentales o postulado básico, bueno, prácticamente este concepto trata de que se fundamentan y circunscriben la información contable. Entre los principios generales tenemos que el ente, bueno, prácticamente habla sobre el ente que prácticamente consiste en que los estados financieros se refieren siempre a un ente donde el elemento subjetivo o propietario es considerado como tercero. El concepto en sí, ente, consiste en que es distinto a una persona, ya que una persona puede producir estados financieros de varias entidades de su propiedad. Entre los bienes económicos tenemos que los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, que quiere decir que se tiene que tomar en cuenta lo que son los materiales y materiales que poseen valor económico y por ende susceptibles a ser evaluados en términos monetarios. La moneda de cuenta. Este recurso consiste en elegir una moneda de cuenta y valorizar los elementos patrimoniales aplicando un precio a cada unidad. En la empresa en marcha, este considera el concepto que prácticamente se informa la mencionada expresión, que se refiere a todo organismo económico cuya existencia temporal tiene plena vigencia y proyección futura. En la evaluación al costo, este trata de la adquisición o producción que constituye el criterio principal y básico de evaluación que condiciona a la formulación de los estados financieros llamados de situación, que corresponden también al concepto de empresa en marcha, razón por la cual esta norma adquiere el carácter del principio. El ejercicio. El ejercicio consiste en que los estados financieros tienen que tener una medición de resultados de la gestión de tiempo a tiempo, que prácticamente es una condición en que los estados de ejercicios sean igual de duración para que los resultados de dos o más ejercicios sean comparables entre sí. En el devengado trata de que las variaciones patrimoniales que deben considerarse deben ser establecidas en el resultado económico, que competen a un ejercicio sin entrar a considerar si ésta se ha cobrado o pagado. En la objetividad trata de los cambios en los activos, pasivos y la expresión contable del patrimonio neto, que se deben reconocer formalmente en los registros contables, tanto que éste sea posible medirlo objetivamente y expresar esa medida en moneda de cuenta. En la realización trata de que se deben computar las operaciones en las que se origina y queden prácticamente perfeccionados desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables y se hayan ponderado fundamentalmente todos los riesgos inherentes a tal operación. En la prudencia significa que cuando se deba elegir entre dos valores para una venta del activo, normalmente este se debe optar por el más bajo o bien que una operación se contabilice de tal modo que la alicuota de propietario sea menor. En la uniformidad consiste en que las normas particulares autorizadas deben preparar estados financieros de un determinado ente
o un ente o una empresa que deben ser aplicados uniformemente a un ejercicio a otro. No se debe conducir a mantener inalterables aquellos principios generalmente cuando estos fueran aplicados o normas particulares que las circunstancias aconsejan que sean modificables. En la materialidad se presentan situaciones que no encuadran dentro de aquellos y que no presentan problemas por el efecto que producen de distorsionar el cuadro general. En la exposición, las normas particulares utilizadas deben preparar estados financieros de un determinado ente que deben ser aplicados uniformemente de un estado a otro. En los principios y normas generalmente aceptados, bueno, estos principios deben aclarar los conjuntos de normas que refieren tanto a aspectos intrínsecos como extrínsecos del estado financiero, que se refiere a criterios de evaluación particulares como a la composición formal del mismo, es decir, que la conformación y discriminación básica de tal estado se debe destacar a los fines posibles de su interpretación técnica, el cual estos se dividen en activos afectados a operaciones del objeto ordinario del negocio, como son los activos fijos, que prácticamente se dividen en, punto número 1, dinero efectivo y otros bienes asimilables, que consisten en contabilizar los bienes que son el efectivo de la empresa a la fecha del balance, que no deben ser excluidos, que aquellos que no tengan una disposición de pago, cuando la disponibilidad de dinero se hayan restringidos. Punto número 2, los derechos crediticios contra terceros. Estas cuentas representan importes a cobrar a favor de la empresa como consecuencia de operaciones de hacer a su objetivo ordinario. Se tiene también en cuenta los bienes de intercambio ordinario o habitual, que establecen que estos bienes deben ser evaluados a la fecha del balance a su valor de costo. Los bienes para el uso de explotación o ente incluye el conjunto de bienes tangibles aplicados exclusivamente a la explotación de la empresa, de permanencia relativamente constante o inmovilizada. El activo intangible comprende derechos y otros bienes inmateriales, tales como los que tienen un plazo de existencia limitada por ley o por contrato, y aquellos que no tienen una duración de existencia conocida al momento de su adquisición, el cual se tienen en cuenta las marcas, fórmulas, llave, patentes y concesiones y franquicias. Se toman en cuenta también los gastos de adelantos y cargos diferidos, que representan el costo que han de incidir, en ejercicios futuros. Ahora, punto número 2, se toman en cuenta los activos afectados a operaciones al margen de objetivo ordinario del negocio. Se toman en cuenta los valores mobiliarios con cotización y los valores mobiliarios sin cotización. También se toman en cuenta las cuotas de capital y los seguros de vida. Bueno, hablando un poco de las cuotas de capital, prácticamente este consiste en el valor de las participaciones que son correspondientes al aporte realmente entregado, el cual no sufrirá otras variaciones que resulten del movimiento de capital realizado por otra entidad. Y los seguros de vida prácticamente se consideran una inversión fija, que es el valor de rescate de los seguros de vida de los dueños y gerentes. Ahora, se tienen también en cuenta los derechos de terceros y propios sobre el activo, que consisten en los derechos crediticios a terceros, salvo a situaciones de carácter especial que no deben ser compensados los deudores. Se toman en cuenta también los derechos de terceros en expectativa o indeterminados. Este rubro prácticamente consiste en las estimaciones que se efectúan a la fecha del balance general con cargo de las cuentas que son del resultado por pasivo cuyo monto es incierto. Se toman en cuenta ingresos o utilidades diferidos, que consiste en que el rubro incluye aquellas cuentas que representan beneficios que serán liquidados en el ejercicio siguiente.
a la fecha del balance general. Como también se toman en cuenta el capital, reservas y resultados, que consisten en capital y reservas, resultados, gastos de ventas, gastos financieros, gastos de administración. Y se tienen en cuenta las eventualidades o contingencias, que consiste en que esta puede afectar al patrimonio de la empresa, que trata de que el valor sujeto al cumplimiento de una condición o eventualidad pueden expresarse en cuentas de orden o mediante notas, ya sea al pie de los estados contables o en planilla aparte. Para continuar, vamos a hablar de las normas de auditoría local emitida por el CAU, en donde el 1 de enero de 2018 se realiza esta aplicación integral de las normas profesionales internacionales para los diversos servicios que brinda un profesional auditor o contador público autorizado. Esto consolida la aplicación de la actualización permanente en oferta de servicios profesionales. Podemos ver también el objeto de la auditoría de estados financieros, que es el medio por el cual se expresa la opinión que se da, que se dirige a un examen realizado por medio de las normas de auditoría generalmente aceptadas. La responsabilidad de la preparación de estados financieros recae en gerencia de la entidad, que incluye el mantenimiento de registros contables, control interno, políticas de contabilidad y salvaguarda de activos. También podemos mencionar el alcance de la auditoría, que para formar una opinión, el auditor debe obtener seguridad razonable sobre esta información, que debe ser de evidencia suficiente y competente o denominada confiable, como base de la preparación de los estados financieros. El auditor determina el alcance de acuerdo a los requerimientos de ley, el reglamento de organismos competentes, y debe organizarse para cubrir adecuadamente todos los aspectos importantes de los estados financieros a auditarse. En las normas básicas de auditoría tenemos la integridad, en donde uno como persona que realiza una auditoría debe ser honesto, sincero y enfocado en el trabajo profesional, en donde actúa de manera independiente, con una objetividad, en donde debe ser justo y no permitir prejuicios o tendencias que afecten su objetividad, a la vez que debe cumplir con la imparcialidad, que es libre de cualquier interés que vaya en contra de la integridad y objetividad. Las habilidades y competencia están adecuadas a su entrenamiento, experiencia y competencia en auditoría. Podemos hablar también de la confidencialidad, en donde se respeta todo lo que es la información dentro de la empresa, en todos los aspectos que lleve a cabo la empresa. El trabajo realizado por otros profesionales también puede el auditor delegar este trabajo a sus asistentes o contadores auxiliares, que realicen ese trabajo a través de la supervisión de auditores expertos. La documentación es importante porque ahí están los asuntos importantes para proporcionar evidencia de que la auditoría sea practicada de acuerdo con las presentes normas. La planificación es un trabajo que debe realizarse en la auditoría de manera efectiva para poder conocer incluso la actividad de la entidad auditada. Podemos ver que la evidencia de auditoría es suficiente y competente. Como características necesarias se debe cumplir esto. Y el sistema de contabilidad y control interno, en donde el auditor debe comprender y estudiar y evaluar la operación de los mismos. La gerencia es responsable de mantener un sistema de contabilidad adecuada, donde debe incorporarse controles internos. Como conclusión, tenemos que la auditoría y el dictamen van actuando
en pro de que el auditor debe revisar y evaluar la evidencia obtenida. La información financiera se debe preparar utilizando políticas de contabilidad aceptables. La información financiera debe cumplir con reglamentaciones y requisitos legales. El panorama de la información financiera es congruente al conocimiento que tiene el auditor con relación a la institución que se está auditando. ¿Existe revelación suficiente para todos los asuntos importantes relativos a la adecuada presentación de la información financiera? Y las definiciones, donde el contador público es un profesional con título en provisión nacional, inscrito en el Colegio de Contadores. El ente o entidad es justamente la persona física o jurídica dedicada a una actividad susceptible de producir recursos e incurrir en gastos. Los estados financieros están, están presentados por medio del balance general, el estado de pérdidas y ganancias, resultados acumulados de evolución del patrimonio, de cambio de la situación financiera o denominado flujo de efectivo, y las notas a los estados financieros. La auditoría externa es un examen independiente de la información financiera de una entidad, lucrativa o no, con objetivo de expresar una opinión. Las normas de auditoría son un conjunto de guías y requerimientos relativos al contador público y su trabajo y a su dictamen. Y mientras vemos que los procedimientos de auditoría pasan a ser un conjunto de tareas y requerimientos destinados a dar cumplimiento a las normas de auditoría relativas a la realización del trabajo. La vigencia de estas definiciones, este pronunciamiento tendrá vigencia a partir del junio de 1992. Su aprobación fue dada con el CETENAC en mayo de 1992, con el voto de todos los miembros. Y, mi compañera va a continuar para dar paso a este concepto. Continuando con con este concepto, vamos a explicar sobre los modelos de información de los informes de auditoría y emitida por el CAU. Son preparados por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, que todos conocemos, CETANAC, en base a las NAGAs de Bolivia, según la resolución 01, quebrado 2015, de la fecha 23 de julio del año 2015. Esta normativa de auditoría 1 son normas básicas de auditoría de estados financieros, normas y pronunciamientos de la IJAP, y que también vamos a explicar también lo que son los informes de auditoría. Como los informes de auditoría tenemos 4, los informes de auditoría son en limpio, con salvedad, abstención y negativa, ¿ya? El dictamen de auditoría en limpio. Este tipo de dictamen es de opinión. Esta opinión se da cuando al finalizar de elaborar los estados financieros, están razonablemente expuestos. Es decir, que el auditor los revisa y verifica de que evidentemente están realizados los estados financieros conforme a las normas de contabilidad. ¿Ya? Tenemos también lo que es el dictamen con salvedades. Este tipo de opinión se da cuando los estados financieros están elaborados razonablemente, pero que existe alguna observación, pero que esa observación, sin embargo, no afecta a los resultados del periodo. ¿Ya? Tenemos también lo que es el dictamen de abstención. Este tipo de opinión se da cuando los estados financieros no cumplen con los principios de contabilidad, además que existen restricciones por parte de la empresa en el trabajo del campo del auditor. También tenemos la auditoría negativa, la opinión negativa. Este tipo de opinión se da cuando los balances están elaborados
no están elaborados conforme las normas de contabilidad, es decir, que no están elaborados correctamente, ¿ya? Y que también no están expuestos y no se ha cumplido con todos los principios conforme a lo que nos dice CETENAC. ¿Ya? Eso es. Entonces, vamos a pasar al siguiente punto, ¿qué es la ética profesional? Entonces, nosotros podemos decir que la ética profesional se define como un conjunto de normas y valores morales que los profesionales de un determinado sector, que en este caso sería en auditoría, deben respetar durante el ejercicio de su profesión. En este punto tenemos que los principios éticos estarán en la responsabilidad y el respeto de la diligencia y la constancia y la puntualidad de los profesionales. También tenemos como punto las características de la ética profesional. Entre su objetivo es determinar los valores que han de ser puestos en práctica en una determinada profesión, como ser trata de valores que los profesionales han de aplicar de manera individual, pero que tienen un beneficio colectivo tanto para su profesión como en su ámbito social. En este caso sería un profesional independiente haciendo auditoría externa a una empresa, tanto pública o privada. Entonces tenemos también los valores éticos más relevantes que son de un auditor. Siempre debe de cuidarse con su honestidad, integridad, cumplimiento, lealtad y también imparcialidad. Entonces nosotros tenemos 4 principios de códigos de ética de la auditoría interna en este caso. En este punto tenemos integridad, que sería ser directo y honesto en todas las relaciones profesionales, y también la objetividad, que nos compromete en juicios profesionales o empresariales debido a sesgos conflictivos de intereses o influencias indebidas de otros. También tenemos la parte de confidencialidad, que debe ser ejercida bajo criterios de autonomía, respeto por los demás y confianza, apegándose a leyes y normativas que regulan la profesión. Siempre en la confidencialidad, que sería el punto más débil de una empresa al momento de ser auditada, siempre tiene que ser como ética de tener un voto de silencio en caso de una información muy cerrada de la empresa. En objetividad tenemos que es una actitud mental que los auditores internos deben tener en cuenta al momento de desempeñar sus funciones. En la competencia también tenemos la propia experiencia con la que él mismo ya cuenta, así como aquellas características que tiene el auditor. Entonces, ¿siempre va a haber competencias para un auditor? Sí. Entonces, tenemos que tener nosotros más experiencia o más capacitación en el área que vamos a auditar. Entonces, eso sería la exposición. Entonces, en el segundo punto vamos a hacer una declaración sobre los puntos que hemos tocado. Tienes la palabra, Mercedes. Como ejemplo, hemos considerado a una empresa industrial, que es la empresa El Pan Casero. Esta empresa es unipersonal, pero también tiene los ingresos que son de arriba de 1.200.000 en el año. Es por eso que ellos están obligados a presentar la auditoría con dictamen. Obviamente eso lo elabora el auditor, pero hemos visto que ha tenido una serie de observaciones y que se les ha negado, ha tenido un informe de negativa, porque no se ha cumplido conforme a las normas de contabilidad. En el caso de caja no se ha elaborado correctamente no se ha aplicado la cuenta caja chica, y también en el caso de exigibles tampoco se ha trabajado conforme mantenimiento de valor, los ajustes, no se ha trabajado correctamente en lo que es el crédito fiscal. Respecto a inventarios, tampoco se ha realizado lo que es el ajuste por inflación y tenencia de bienes, no se ha actualizado. Y lo que es el pasivo, se ha manejado incorrectamente las cuentas. Cuentas por cobrar lo han añadido como una cuenta que es a corto plazo, sin embargo eran a largo plazo. Es por eso que han tenido una observación, y es por eso que se le ha dado una opinión negativa al informe de la auditoría. Entonces va a pasar luego ya la palabra Jessica, de acuerdo a su exposición también, su punto de vista.
Dentro de la recreación para las normas de auditoría, podemos ver que aquí se aplica dentro del dictamen realizado a una empresa. Se debe considerar tanto la ética profesional y como la realización del dictamen bajo las normas de auditoría y las normas de contabilidad, dando paso a la importancia de cada uno de los requisitos que tiene un perfil de auditor profesional. Esto es todo. Gracias por la atención. Exacto, entonces para la declaración podemos tomar en cuenta de que tal vez el último punto sería el código de ética que nosotros no podemos enviar, tal vez hubiéramos enviado con salvedad, pero como es una opinión negativa, entonces es que tiene muchos puntos irrelevantes que nosotros no podemos tomar ya en cuenta. Entonces eso sería. Muchas gracias.